Bueno chicos, ahora sí vamos a ver cómo se utilizan las identidades trigonométricas para realizar demostraciones. Antes que nada, si nunca se han topado con demostraciones antes, entiendan que el objetivo es, como el nombre lo dice, demostrar una igualdad. O sea, demostrar que algo es verdad haciendo uso de habilidades algebraicas y de otras identidades. Por ejemplo, alguien llega y me dice que esta fracción de aquí es equivalente a nada más coseno de alfa. O sea, lo que yo tengo que hacer es probar que efectivamente, haciendo uso del álgebra y de las identidades, esta fracción es lo mismo que coseno de alfa, es decir, que siempre van a tener el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a ver las identidades y voy a ver cuál de estas me sirve para realizar transformaciones algebraicas que me lleven a probar que esto es igual a coseno. Ojo, realmente no importa por cuál lado comiences, es decir, puedes probar que el lado izquierdo es igual al lado derecho o puedes probar que el lado derecho es igual al lado izquierdo, lo que se te haga más fácil. En este caso es más sencillo comenzar por lo más grande e intentar llegar a algo pequeño, que a partir de algo pequeño intentar llegar a algo grande. Eso no es tan sencillo. Pero bueno, vamos a ver qué identidades podrían sernos útiles aquí. Observo que tengo una cosecante, entonces tal vez pueda ser útil la identidad recíproca. Observo que tengo tangente y cotangente, entonces ahí me van a ser útiles las identidades de cociente. ¿Por qué esas? Pues para intentar que todo esté en términos de senos y cosenos. Por ejemplo, la cosecante de alfa yo ya sé que es igual a 1 sobre el seno de alfa, entonces la voy a poner aquí. Sé que la tangente de alfa debe ser igual a seno de alfa entre coseno de alfa, por eso la ponemos aquí. Y sé que la cotangente de alfa debe ser igual al coseno de alfa entre seno de alfa, entonces la vamos a poner aquí. Muy bien, ya utilizamos las identidades y ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a utilizar el álgebra. Aquí el álgebra va a ser muy importante. Recuerden cómo sumar fracciones. Para sumar fracciones, primero debo encontrar el mínimo común múltiplo, que en este caso va a ser la multiplicación de los dos denominadores, y después voy a multiplicar el numerador de aquí por el denominador de acá y el numerador de aquí por el denominador de acá. En este caso se hace así porque los dos denominadores son muy diferentes. Entonces obtendríamos esto de resultado como la suma de las fracciones. ¿Por qué quedó así? Repasemos. Porque multiplicamos los dos denominadores, que son estos dos. Después observamos qué le falta a este denominador para convertirse en este denominador. Y la respuesta es que le falta un seno. Entonces el seno se multiplica por el numerador y obtenemos seno cuadrado de alfa. Para pasar al siguiente término, dividimos este denominador entre este denominador y observamos que me queda coseno. Al multiplicar coseno por el numerador, que también es coseno, pues vamos a obtener coseno cuadrado. Y así es como se hace la suma de fracciones. Ahora, vemos que tenemos seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Si observamos a ver las identidades pitagóricas, puedo ver que hay una identidad para eso. Entonces, esta de ahí la vamos a cambiar por un 1, utilizando esa identidad. Bien, ahora que nos quedó una fracción sobre otra fracción, vamos a aplicar la regla del sándwich. Recuerden que se multiplican los extremos y se multiplican los medios. Entonces, en este caso nos queda de esta manera. 1 por coseno seno, nos queda coseno seno. Seno por 1, pues nos queda seno. Aquí podemos observar que tengo seno en la parte de arriba y seno en la parte de abajo. Entonces, estos dos se van a poder cancelar y obtenemos como resultado coseno de alfa. Y ese es el objetivo de una demostración. Probar que esto efectivamente es igual a esto. Y pues como ya llegamos a esa solución, pues ya podemos decir que terminamos este problema. Pasemos al siguiente. En el siguiente nos piden demostrar que estos términos de aquí van a ser igual a la cosecante de beta. Como tengo cotangente, puedo utilizar la identidad de cociente, esta de acá. Entonces cambiaría cotangente por coseno sobre seno. Muy bien, ahora vamos a realizar esta multiplicación de aquí. Recuerden que el coseno es como si tuviera un 1 abajo por ser un entero. Y se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces nos queda de esta manera. Coseno por coseno es coseno al cuadrado. Y 1 por seno nos queda seno. Muy bien, ahora vamos a hacer la suma de fracciones. De nuevo, recuerden que es como si este seno tuviera un 1 aquí debajo. Entonces el denominador para esta fracción va a ser 1 por seno.
1 por seno pues nos da seno. Después seno entre 1 pues es seno. Por seno, seno cuadrado. Seno entre seno es 1. 1 por coseno cuadrado, coseno cuadrado. Y veo que me quedó seno cuadrado más coseno cuadrado de beta. Y buscamos una identidad que podamos utilizar ahí, que en este caso sería la pitagórica. Eso debe ser igual a 1. Y 1 sobre seno de beta, podemos observar en las recíprocas que 1 sobre seno de algo es cosecante. Entonces obtenemos cosecante de beta. Ahí acabamos de terminar porque ya probamos que efectivamente este resultado nos dio cosecante de beta. Pasamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos que probar que esta resta es igual a esta resta. Aquí vamos a notar que a veces no podemos utilizar las identidades tal y como están aquí. A veces necesitamos un pequeño despeje. Por ejemplo, para comenzar aquí con coseno cuadrado, me voy a la identidad pitagórica de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 y despejo coseno cuadrado. Si despejamos coseno cuadrado, este seno cuadrado tiene que pasar restando. Entonces quedaría 1 menos seno cuadrado. Y eso es lo que vamos a escribir aquí, que coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. Esa es la identidad. Fíjense que no está usada exactamente como dice aquí, es un despeje lo que se tiene que hacer. Bien, ya que hicimos ese despeje, multiplicamos 2 por 1 y 2 por seno cuadrado. Entonces 2 por 1 pues es 2, y 2 por menos seno cuadrado es menos 2 seno cuadrado, y le agregamos el menos 1 que ya teníamos ahí. Después restamos 2 y menos 1 para juntar los términos semejantes. 2 menos 1 pues es igual a 1, y este como no tiene otros términos semejantes pues se va a quedar igual, y obtenemos 1 menos 2 seno cuadrado de x, que era el objetivo. Entonces ahí terminamos este ejemplo. En el siguiente, este es ya el ejemplo donde debemos de notar que a veces no basta el álgebra y no bastan las identidades. A veces necesitamos un poquito de ingenio para poder resolver estas demostraciones. Observemos. Lo primero que vamos a hacer es que este 1 que tenemos aquí lo vamos a cambiar por seno cuadrado más coseno cuadrado. Nos va a quedar algo de esta manera. Aquí hay que ser muy observadores. Vamos a tener que factorizar. Entonces, para factorizar, notamos que lo que tenemos en la parte de arriba es una diferencia de cuadrados. Las diferencias de cuadrados siempre se factorizan como binomios conjugados. O sea, lo vamos a sacar raíz a cada uno y lo ponemos en dos paréntesis distintos, uno con menos y otro con más. Esa es la factorización para binomios conjugados. Y en la parte de abajo tenemos un trinomio. Entonces hay que utilizar la factorización del trinomio. En este caso es un trinomio cuadrado perfecto, pero lo pueden hacer con el método que ustedes quieran. La factorización a final de cuentas les tiene que quedar coseno de x más seno de x entre paréntesis elevado al cuadrado. O estos dos podrían estar al revés, no hay ningún problema. Bien, entonces ya que terminé con la factorización, pues vamos a cancelar este término de aquí con uno de los dos términos de acá. Entonces nos queda únicamente en el numerador coseno de x menos seno de x, y en el denominador nos queda coseno de x más seno de x. Y ahí nos atoramos. ¿Por qué nos atoramos? Porque ya no hay más operaciones algebraicas que realizar y ya no hay más identidades que se puedan utilizar. Entonces, vamos a usar un pequeño truquito. Vamos a dividir todo entre coseno de x. ¿Por qué dividir todo entre coseno de x? Porque observo lo que tengo y observo a dónde quiero llegar. Si aquí tengo un coseno y aquí tengo un 1, la manera más sencilla de transformar un coseno entre un 1 es dividirlo entre sí mismo. O sea, coseno entre coseno nos daría 1. Entonces por eso dividimos entre coseno. El problema es que si divido coseno entre coseno en la parte de arriba, tengo que dividir entre coseno en la parte de abajo para no alterar el valor de la fracción. Y a partir de aquí pues ya está muy simple. Coseno entre coseno nos da 1. Seno entre coseno, tenemos una identidad que nos dice que seno entre coseno es tangente de x. Después coseno entre coseno, pues nos da 1. Y seno entre coseno, de nuevo utilizamos la identidad para obtener tangente de x. Y así es como podemos terminar este problema. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Consejos, pues hay que trabajar ordenadamente, es lo más importante. Si no trabajas ordenadamente, estos problemas no te van a salir.
Hay que empezar a experimentar con las identidades. Poco a poco le vamos a ir agarrando un poquito de práctica para saber qué identidades son las que más nos convienen. Otro consejo que les puedo dar es, si no saben qué hacer, transformen todo a senos y cosenos. Trabajar con senos y cosenos es lo más sencillo. Entonces, pues por ahí puede ser la opción. Si no sabemos qué hacer, transformen todo a senos y cosenos. Y el consejo más importante de todos, no te quedes quieto. Los problemas no se van a resolver solos. Siempre tienes que intentar hacer algo. No siempre te va a salir, y menos a la primera. Especialmente cuando estás empezando a hacer este tipo de ejercicios, es común que tengas que empezarlos. Te das cuenta que no ibas por el camino correcto, borras todo y vuelves a empezar. Es algo muy común. Hay que estar luchando contra la frustración aquí. No te quedes parado, no te desesperes. Todo es con paciencia, con calma. Y sí, a veces necesitas 3, 4, 5 intentos para poder llegar a lo que quieres llegar, pero eventualmente vamos a llegar. Y les digo, conforme vayamos practicando, todo se nos va a hacer más sencillo. Vamos a empezar a desarrollar cierto instinto a cuáles identidades son las que más nos convienen, y todo va a ser más fácil ya cuando tengamos un poquito de práctica. No se desesperen y pues vamos a ver más cosas.